Muy bien, vamos a ver un poquito los resultados. ¿Qué me comentan ustedes que saben o que oyeron de la clase de nuestro hermano Hugo que pasó en la Reforma? ¿Alguien se quedó con una idea de lo que sucedió? Todos los comentarios son buenos. ¿Alguien recuerda? ¿No? Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien. Un sacerdote, de hecho era un preparado del cuerpo de la Iglesia de Roma, era un estudioso, era un maestro en la teología, pero servía a la Iglesia romana, ¿verdad? Y él, en su inconformidad por tantas cosas, ya dijimos, lo citó mi hermano Hugo muy bien, dijo que había abuso, se vendía la salvación, ¿verdad? Se extorsionaba a los pueblos, las indulgencias le llamaban, ¿sí? Entonces, eso es lo que más preocupaba en realidad a la gente. No queremos que vengan a saquearnos, a robarnos, y eso que más preocupaba a la gente. A los teólogos preocupaba eso y todas las mentiras que había construido la Iglesia porque destruían la palabra de Dios. Ya nos dijo él que la Iglesia había inventado un lugar entre el cielo y el infierno que llamaban purgatorio. Entonces se decía que si pagabas las indulgencias ya tenías derecho a ascender al cielo y ya no quedarte en ese lugar indeciso, ni condenarte tampoco. Entonces todo eso preocupaba mucho, y no solo eso, sino que el total ambiente cristiano ya no se respiraba como en los primeros tiempos. Es decir, que la Iglesia había sido una institución de poder, una institución de gobierno, una institución de mentiras, y en donde no se respiraba el ambiente santo. Era únicamente una dirección y una obligación la que se le ponía a la gente para seguir normas y reglas de acuerdo a lo que es la liturgia romana. Y entonces así se daban las misas, todas en latín en todos los países. Eso preocupaba mucho más a los teólogos. Entonces vamos a ver qué pasó. Lo leemos más o menos rápido y después ya les dejo un poquito de la continuación de la historia de la Iglesia moderna. Si me acompañan entonces en esto, yo preparé para ustedes esto y dice: la Reforma protestante tuvo razones evidentes y desesperadas, ya que la Iglesia romana invadía al mundo con su degenerada enseñanza de la palabra de Dios, su estructura de poder y abusos. Era necesario que el mundo conociera la palabra de Dios en su idioma y que tuvieran una auténtica fe y conocimiento de las escrituras de su propia fuente. Es decir, la gente iba a las iglesias y cumplía con su liturgia, como les digo, la oía en latín, no entendía nada, pero le decían: con que cooperes tú ahí y pongas tu moneda, ya está bien, ven para que te den la bendición, y si eres bueno, o sea, si te ganas con tus obras la salvación, pues bien te va, y si no vas a tener que pagar, o tu familia va a tener que pagar para que salgas del purgatorio. En general así era. Entonces decían los reformadores, principalmente Lutero dijo: no, vamos a quitar eso, vamos a que la gente misma lea de su propia fuente, o sea, de la palabra directa, tenga una relación con la persona, que es lo que tenemos actualmente. Muy bien, dice adelante: los frutos de la Reforma fueron totalmente buenos y se logró erradicar la creencia de que el Papa era el representante de Dios y el único medio de comunicación con Dios. Algunos puntos doctrinales de importancia relevante son los siguientes. Esto es un mini resumen de las 95 tesis que Calvino expresaba. Hay una hoja muy vasta de todas las tesis, y créanme, si no las han leído, él dice: ¿por qué han de ser los sacerdotes así? ¿Que no han leído donde dice? Y es muy específico y con mucho coraje, y explica muy bien: no queremos que nos traten así, porque es muy, muy específico y muy claro. Entonces, como están en alemán y yo no sé alemán, les hice una reducción en español. Entonces, más o menos esto es lo que dice. Dice: la salvación por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, no por obras de hombre. Otro punto decía: la salvación se manifiesta en el hombre por su fe, es lo que estaba reclamando. La salvación como permanente, nadie la puede ganar, nadie la puede perder. El perdón de los pecados,
Es solo por la sangre de Jesucristo y en real arrepentimiento. No es concebido por ningún hombre. Concedido. Perdón, sí, ningún hombre puede decir yo te la doy. Él reclamaba que los sacerdotes y los curas, ellos se sentían con la varita de la autoridad y decir, tú ya eres salvo, a ti te doy el cielo, ¿verdad? Los santos son los hijos de Dios mostrados por su fe y su real conversión. Recordemos que ya para ese entonces la iglesia tenía un montón de figuras y estaba idolatrando a los personajes bíblicos, primero a los apóstoles, les tenía un rincón, como en las iglesias católicas de la actualidad. Entonces a esos los llamaban los santos, a ellos se inclinaban, y entonces es lo que estaba reclamando Calvino, quiten eso, Lutero, decía, quiten eso, no queremos ninguna imagen de esa. La inexistencia del purgatorio era otro punto. Con ello las indulgencias resultaban innecesarias. Si no había purgatorio, entonces o te salvas o no te salvas, pero no hay punto intermedio y no hay nada que pagar. ¿Sí? Exacto, sí. Exacto, no hay puntos intermedios, sí, con la relación que tenemos con Dios. El celibato del clero. La iglesia había establecido que los sacerdotes no se casaran. Lutero se casó. No es tanto que él más protestara por su propio bien, sino que él decía, no dice en ningún lugar de la palabra que los que van a compartir la palabra, o los ministros, o los que son directores de una iglesia, no se deban casar. Lutero estaba derrumbando toda esa estructura de la iglesia. Otra era el ascetismo y la flagelación. ¿Saben lo que es el ascetismo? No, nadie, sí, hay quienes sí, ¿no? No es aceitismo de usar aceite, no, es ascetismo. ¿Saben que el ascetismo es privarse de todo placer? Quitar toda aquella satisfacción. Entonces los monjes y los sacerdotes tenían una práctica muy conservada y muy defendida, que era de flagelarse, es golpearse o lastimarse. Entonces, no habían entendido lo que es el ayuno en realidad, como una dedicación espiritual, una consagración. Estaban haciéndolo como un medio para merecer, un medio para ser salvos, un medio para que Dios los aceptara. Entonces, ese ascetismo en que los monjes vivían, esa exclusión, no estaba escrita en la palabra de Dios. No estaba diciendo, aléjense del mundo, enciérrense en un cuarto, no coman, no sean felices, porque eso es lo que yo quiero. Nunca. Entonces, Lutero estaba diciendo, no queremos eso, no queremos esos recursos en la iglesia, no debe existir. Otro punto era los libros apócrifos, como lo dijimos la semana antepasada con Hugo. Se eliminaron del canon, porque no son santos. Tenemos toda una historia, todo un tema para explicar por qué no son santos, pero se tuvieron que quitar porque estaban nada más contaminando, ¿sí? La idolatría, tanto la iglesia de Roma como en Constantinopla habían creado imágenes como ídolos. No nada más a los santos que habíamos dicho, sino que tenían, y si tienen la oportunidad de ver en algún recurso, ya sea en internet o algo, la iglesia ortodoxa en Asia, después de Europa del Este, tiene muchísimas imágenes, igual que acá, sus vírgenes, sus santos, y eso estaba quitando, sí. Sí. Rituales. En la televisión. No están adorando. Sí, exacto. Muy bien. Es lo mismo. Qué bueno que tocas ese punto, es muy cierto. Miren,
En la Iglesia Católica, la adoración que ellos hacen a la Virgen, a los santos, a las imágenes, a San Fulanito de no sé dónde, es en realidad molesta para Dios, es en realidad rechazada por Dios. Pero ellos disfrazan eso y dicen, como dice Lupita, no le llaman adoración, le llaman veneración. Es un término que nació definitivamente en los medios romanos para decir, no, es que no lo estamos adorando, pero sí lo estamos adorando. Es decir, le quitamos una calidad de adoración y le ponemos veneración, como darle algo benéfico, como hacerle un favor y un cierto honor, que no es el honor de Dios, pero merece un honor, ¿no? Entonces, en realidad es lo mismo, que no se los mareen con esta cosa, que no se los engañen, porque esa veneración es en realidad una adoración. ¿Cómo van a decir que no es adoración el tremendo espectáculo que le hacen a la Virgen cada 12 de diciembre con música y flores y cohetes y todo el asunto, y en cada iglesia del rincón de este país y de toda Latinoamérica? Es adoración. Entonces, que no los engañen, esa palabra es definitivamente para encubrir. Sí, pastor, gracias. Uh-huh. En no casarse. Está muy bien. Sí, en otras palabras, el hecho de prohibir casarse ha creado muchísimo desastre. Como dice el pastor, está contra la naturaleza. Dios no está prohibiendo y sabemos de mucha historia. En la historia de los conventos sabemos que había túneles para que se conectaran las monjas con los seminaristas, ¿verdad? Con los monjes, las monjas con los monjes, y siempre tenían relaciones entre ellos, lo cual siempre fue oculto y fue una mentira y fue pecado, ¿verdad? Entonces, por no permitirlo, estaban cometiendo toda esa arbitrariedad. Sí, pastor. Para asomarse a ver si era hombre o mujer. Sí, bueno, podríamos estar documentado, sí. Sí, es atroz. Pero bueno, esa era una de las cosas que decía ya Martín Lutero desde entonces. Vamos a quitar eso. Era parte de sus protestas. Y dijo una cosa muy importante Lutero: los evangelios como el tesoro más grande de la iglesia. O sea, quitarnos de riquezas, quitarnos de ese poder y conservar los evangelios como las más grandes riquezas en la iglesia. ¿Sí? Bien, esas eran las protestas. Entonces, como nos explicó Hugo, hubo todo un movimiento para llegar ahí, un movimiento político, debilidad en la iglesia romana, porque hacían tantos abusos que se empezaron a seccionar, y fue el momento en que se permitió y se pudo hacer la reforma. No fue fácil para Lutero, lo querían quemar, ya nos explicó Hugo que fue muy difícil, pero se logró. Ahora, eso es el inicio de la reforma, por eso decía yo que quería nada más asentar un poco más. No fue el único, Lutero, y no fue de un día para otro que dijo, ya está la reforma, me voy a mi casa, voy a ser feliz. Y
y ya el mundo es diferente. No, tomó mucho tiempo